En un lugar místico, una frontera con paisajes vírgenes donde solo ha sido tocada por los pies del alba inhóspita. Aquella tierra sudamericana, salvaje y chilena, nuestra tierra del fuego, hogar desde los orígenes cuyo nombre será destinado a los Sacman, o más bien conocidos Onas. Las costumbres y cultura Ona se dedicaban fundamentalmente a la caza, la pesca y la recolección, y tenían la costumbre de utilizar una pintura corporal realizada con arcilla, colorante y grasa de animal. Igualmente, sus vestuarios utilizaban capas de pieles de guanaco, zorro o cucuro, al igual que para el calzado. La utilización de pintura corporal tenía una finalidad. Por una parte, protegía al cuerpo de los rigores del clima. Además, su culto o religión era politeísta y creían en algo parecido a un cielo y un infierno después de la muerte. Físicamente, los hombres destacaban porque, a diferencia de la mayoría de los amerindios, eran muy altos y corpulentos. Adentrándonos en este pueblo de seres errantes y rastreadores, se revela una sociedad estructurada. Todos tienen un rol y una función por cumplir y acatar. Kepya, una mujer ona de cabellos largos, rostro moreno y ojos marrones. Aquella muchacha no era la excepción, le agradaba su vida ancestral. Asimismo los animales y el cielo estrellado que le ofrecía cada anochecer. La noche anterior, un hombre de avanzada edad relató al lado de la hoguera el génesis de la vida, en el cual los antepasados no tenían un final después de su muerte. Ellos ascendían hacia los cielos para formar parte de éste, y así no ser olvidados. Kepya, fascinada por los relatos del anciano, no podía opinar ni objetar nada de lo narrado. Solo debía guardar silencio, como todas las mujeres y niñas de su pueblo. Sin embargo, Kepya se preguntaba a sí misma, ¿desde cuándo que no podemos opinar? ¿Por qué los hombres siempre son respetados al momento de hablar y nosotras no? ¿Por qué no puedo interrumpir su relato si no tengo el mismo parecer? Kepya no tenía memoria de su infancia, pero algo le inquietaba. Memorias y sueños extraños le invadían como flechas lanzadas a su corazón, dejándola inmóvil para luego continuar con un suspiro de angustia, sin saber qué ocurría con ella. Lo que Kepya ignora es que hubo una violenta y trágica contienda entre hombres y mujeres, donde la vida de su madre y de todas las mujeres fueron cruelmente arrebatadas. Solo quedaron vivas las niñas, que actualmente ya están cerca de la mayoría de edad. De vez en cuando, al observar por la penumbra de la noche, les surgían traviesos pensamientos, preguntas sin resolver, y que trataba de enterrar por miedo a las peligrosas respuestas que podía obtener. ¿Cómo murió mi madre? ¿Mi padre la amaba? ¿Por qué mi padre no pudo protegerla? Sabía que estas interrogantes quedarían sin respuestas, ya que los hombres eran las únicas personas que le podrían responder, y ellos no lo harían. Ni siquiera su padre se dignó a responder estas preguntas cuando era infante, menos lo haría ahora que era una mujer. Por más extraño que se escuche, Kepya no estaba tan abatida por la muerte de su madre. Era demasiado pequeña para recordar su rostro, y sus preciados recuerdos son de su padre cuidándola de día y noche, mientras que su madre, ¿a qué se dedicaba? ¿Dónde se encontraba? Sus pensamientos fueron interrumpidos por desgarradores alaridos provenientes de su hogar. Rápidamente corrió a ver qué estaba ocurriendo, asustada y preocupada de lo que estuviera por pasar. Ya era de noche, y lo primero que capturó su atención fue el desconcertante ser que estaba frente a ella. Las mujeres aclamaban por ayuda y piedad. Se trataba de Tanú, el espíritu mensajero y testigo de lo que ocurría en el Jaén. Venía por Kepya,
Su madre la convocaba. Tenía que cumplir con su destino. La joven abatida no comprendía qué estaba ocurriendo. Sin embargo, no sentía miedo. Desde las tinieblas de aquella fría noche comenzaron a aparecer de uno en uno los espíritus acentrales. Matán, el gran bailarín. Keternén, que puede ser hombre o mujer, un ser luminoso. Kotaix es un espíritu de las profundidades de la tierra. Y finalmente Ulen, rápido y ágil como el viento. Ketja no comprendía qué estaba ocurriendo. Entonces se acercó a los espíritus. Para el asombro de muchos, hizo preguntas nunca antes respondidas. ¿Cómo murió mi madre? ¿Mi padre la amaba? ¿Por qué mi padre no pudo protegerla? Los espíritus se arrodillaron ante ella, inclinando sus cabezas y le responden: ven con nosotros y tus interrogantes serán respondidas. La joven no lo dudó ni por un momento, y frente de todo su pueblo la envuelve una luz enceguecedora, desapareciendo. La tribu no lo podía creer. El padre de Ketja se sentía desconsolado y a su vez lo invadía una culpa que no le permitía ni siquiera conciliar el sueño. Mientras que desde los cielos la observaba su hija en forma de ave. Esto le permitió estar en lugares donde podía ver y escuchar libremente a los hombres. Para la tristeza de Ketja, un día siguió a su padre y al viejo sabio. Encontraron en una choza y comenzaron a hablar y recordar los tiempos en que las mujeres ejercían un matriarcado en su pueblo, de cómo las mujeres se aprovechaban de los hombres, pidiendo incansablemente trabajos duros y forzosos, de sol a sol, para que ellas tuvieran una buena vida sin carencias, y cómo ellas destruyeron la confianza y el amor de los hombres hacia las mujeres con sus engaños y falsedades, y aún peor, el gran engaño. Ketja, escuchando desde lo alto de la rama de un árbol, dice: ¿el gran engaño? Mientras que los hombres siguen hablando, señalan: ya es hora, ve por los jóvenes y comencemos con la iniciación. El padre de Ketja fue a buscar por choza a los jóvenes y los llevó de vuelta a la choza donde se encontraba el anciano. Para el asombro de los jóvenes, se encontraron con un montón de máscaras diferentes con espíritus de colores. Los jóvenes, atentos y a la defensiva con lanzas en las manos, observaban cómo el padre de Ketja y el anciano se personificaban de los espíritus. Los jóvenes no podían creer lo que sus ojos estaban observando. Mientras tanto, Ketja aún estaba en la rama del árbol y no daba crédito a lo ocurrido. ¡Falsantes! ¡Mentirosos! Entretanto, en la choza, los hombres narraban lo sucedido en el día del gran engaño. El padre de Ketja dijo: yo fui quien las descubrió. Las mujeres habían planeado el vestirse al igual que los espíritus ancestrales, Kotaix, Kertenen, Tanu, Ulen, Matán y Cosmec, para luego burlarse y solicitar más comida de la que podían comer, cazar animales inocentes, para saciar el apetito de mujeres inescrupulosas. El padre de la joven lo invadió un deseo de venganza y a su vez una nostalgia al no saber dónde se encontraba su hija. Al cabo de unos minutos, prosiguió con su narración. Yo aquel día fui en busca de un guanaco, donde desde lejos pude ver cómo las mujeres a las orillas del mar se lavaban sus cabellos y cuerpos, además escondiendo las máscaras, y así poder volver a engañar a los hombres nuevamente. Sin embargo, la madre de Ketja observaba desde lejos porque estaba en contra de estos actos egoístas y sin sentido. El padre de Ketja, sumergido en la venganza, corrió a avisar a su pueblo lo que había visto, y todos los hombres corrieron despavoridos en la siga de las mujeres. Sangre y gritos por todas partes. Pasó todo el día y la noche. Los hombres cayeron, algunos cansados y sin fuerzas,
otros muertos. El padre Kepya se dirigió a su choza mientras que su hija dormía ignorante de todo lo ocurrido. Sin embargo, su amada esposa no se encontraba. Nuevamente corrió hacia las orillas del mar, en donde la encontró tendida en el suelo. Él no pudo más, y con un grito que se escuchó desde Magallanes dijo: «Te imploro, Ulén, ayúdala, mi amada, mi luz que guía mi camino día a día». Ulén lo escuchó y prestó atención a las súplicas del padre de Kepya. En un instante, aquel hombre solo pudo observar una ráfaga de viento y su mujer que ya no se encontraba. Ulén corrió a la velocidad que logró capturar el alma de la madre de Kepya y la volvió a su cuerpo terrenal. Sin embargo, no podía volver. Ya no era de esta tierra, sino de los astros. Así fue como de ser una tribu pacífica, guiada por mujeres, se transformó a ser una tribu adoctrinada y patriarcada, en donde solo el hombre tenía el poder absoluto. Kepya no daba razón a lo sucedido, y desde lo alto de la rama descendía hacia su padre y le dijo: «¿Por qué no me habías contado?». El padre no podía creer lo que su hija había dicho. En ese mismo instante cayó el alba y se puso a observar cómo la madre de Kepya aparecía y dice: «Hija, te he mandado a llamar. Tú no perteneces a este mundo. Tú eres mi hija y descendiente directa de los Selknam, y como tal eres la matriarca de este pueblo. Sin embargo, no te permitirán tomar tu lugar. Por lo tanto, tendrás que decidir. ¿Terminamos con la guerra que comenzó tu padre hace tantos años? ¿O reinas a mi lado desde los cielos?». Kepya sin dudarlo dijo: «Soy una Selknam, o si prefieren, una Ona, pero no quiero derramar más lágrimas y es tiempo de estar con mi madre». El padre cae de rodillas y suplica el perdón de ambas mujeres, que había amado toda su vida, a lo cual ellas contestan con una voz dulce y serena: «No tenemos nada que perdonar. El miedo y la ira no son buenas compañeras. Limpia tu rostro, y cada vez que veas el anochecer y el cielo estrellado, ahí estaré yo, padre». Y la madre de Kepya añade: «Y cuando veas el amanecer en el horizonte del mar Pacífico, ahí estaré yo, amado, guiando tu camino día a día como lo he hecho siempre». Y así fue. Como dos mujeres, madre e hija, alejadas por el odio, la furia y el rencor, pudieron volver a encontrarse y acompañar a ese hombre amado y querido por los dos. Cuenta la leyenda que cada vez que hay un eclipse, la familia puede volver a reunirse como si nunca hubiese ocurrido nada. Los jóvenes Onas quedaron sorprendidos con aquel relato y así decidieron que ellos solo se disfrazarían de los espíritus cuando se sintieran amenazados por otras tribus y pueblos originarios. Sin embargo, el secreto debía permanecer en la más absoluta discreción para evitar que sus enemigos tuvieran la ventaja en la guerra. He aquí la historia de un pueblo originario de Chile, ubicado en lo recóndito de la provincia de la Tierra del Fuego, en una provincia de Chile que se ubica en el centro de esta región de Magallanes y en la Antártica chilena, en la Isla Grande, Tierra del Fuego. Fin.